Alejandro Martínez estaba acostumbrado a su vida de lujo. Como CEO de una de las empresas más influyentes de México, comandaba su imperio con maestría, inmerso en un mundo de acuerdos millonarios, fiestas sofisticadas y viajes internacionales. Su oficina, en la cima de un rascacielos en Ciudad de México, ofrecía una vista panorámica de la ciudad, una metáfora perfecta para su vida, distante, inalcanzable y siempre por encima de los demás. La vida que había elegido estaba llena de poder y privilegios, pero también de soledad y superficialidad. Rara vez se detenía a pensar en lo que realmente importaba. Esa noche, sin embargo, algo inesperado ocurrió, algo que lo sacaría de su eje. Estaba en un evento benéfico, una de esas reuniones de gala llenas de champán y sonrisas falsas. Ni siquiera le importaba el propósito de la noche, pero sabía que su presencia era esencial para mantener las apariencias. Sus ojos recorrían la sala, saludando a las personas por obligación cuando, de repente, algo lo hizo detenerse. Allí, en la entrada, estaba ella, Camila, su exnovia. La mujer que había dejado atrás hace 6 años, sin ni siquiera una advertencia, sin una explicación. Ella estaba más madura, claro, pero su presencia aún tenía el mismo poder de antes. Verla le provocó un nudo en el pecho, una sensación de incomodidad. No estaba preparado para esto. Sin embargo, sus ojos se fijaron en algo aún más perturbador que el simple hecho de verla allí. Los 3 niños que la acompañaban. 3 niños idénticos a él. El shock fue inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par y un escalofrío recorrió su espina dorsal. No podían ser hijos de Camila, ¿verdad? Pero la idea era absurda. Se había alejado de ella sin saber jamás que estaba embarazada. Y a pesar de que su vida había tomado otros rumbos, la idea de que pudiera tener hijos desconocidos lo dejó perplejo. Se forzó a desviar la mirada por un momento, intentando organizar sus pensamientos, pero algo en su pecho le decía que aquello no era una simple coincidencia. Camila lo vio. Su mirada fue rápida, casi como si hubiera previsto ese momento. Estaba más tranquila de lo que él imaginaba, como si no sintiera la necesidad de esconder lo que fuera, pero también sin mostrar entusiasmo. No hubo el alivio ni la rabia que él pensaba que sentiría al verla nuevamente. Ella solo lo miró y sonrió forzadamente. Algo en su manera de ser le hizo darse cuenta de que el tiempo no había sido amable con ella, pero tampoco la había dejado completamente vulnerable. «Alejandro», dijo ella con una voz calmada, casi sin emoción. «¿Cuánto tiempo, verdad?» Él intentó sonreír, pero la incomodidad era evidente. «Camila, ¿tú estás bien?» La pregunta le parecía extraña, incluso para él, considerando lo que le había hecho a ella 6 años atrás. Ella miró a los niños detrás de ella, y Alejandro se dio cuenta de cómo los observaban con ojos curiosos. Los 3 niños eran idénticos, no había duda. Sus rostros, sus gestos, la forma en que sonreían. Era como si fueran pequeños reflejos de Alejandro, y eso lo inquietó. Los miró nuevamente, y al hacerlo, su corazón aceleró. «Estos son mis hijos», dijo Camila, rompiendo el silencio, con una ligereza que lo hizo sentir como si todo eso fuera algo normal, como si ya lo supiera desde hace mucho tiempo. Lo dijo sin rodeos, sin revelar ninguna emoción. Para ella, parecía solo una constatación, pero para Alejandro, aquello parecía completamente fuera de lugar. Él no sabía qué responder. ¿Qué podía decir? ¿Cómo alguien podía simplemente afirmar eso, sin más ni menos, y él no ser capaz de entenderlo? Sus ojos volvieron a fijarse en los niños, que, sin entender el peso de la situación, seguían observándolo. La semejanza entre él y los niños era imposible de ignorar. Estaba viendo en ellos un reflejo exacto de su propia imagen. ¿Qué significaba eso? ¿Son mis hijos?» Finalmente, Alejandro logró preguntar, con la voz quebrada. Camila vaciló, su mirada volviéndose más cautelosa. «Sí», dijo ella con un suspiro. «Lo son. Pero, Alejandro, esto es algo que no necesitas entender ahora. Ellos
tienen una vida, y yo tengo una vida. Tú te fuiste sin mirar atrás. No creo que necesitemos revisar el pasado. Se giró hacia los niños que estaban jugando con bolas de papel entre ellos, sin parecerles importar la tensión que flotaba en el aire. Alejandro sintió una mezcla de ira y confusión. La sensación de abandono que él le había causado ahora parecía mucho más real, como una grieta que no sabía que existía en su vida. Las palabras de ella lo golpearon, pero no podía entender lo que había sucedido. ¿Cómo había podido guardar eso para sí misma durante todo ese tiempo? ¿Por qué él no lo supo? ¿Por qué ella nunca lo buscó? Yo no sabía que estabas embarazada, intentó defenderse Alejandro, pero sus palabras sonaban débiles, vacías, ante la realidad que acababa de descubrir. Camila lo miró por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Sí, Alejandro, lo sé. Y eso fue una de las cosas que me hizo entender que tu partida era el fin de algo que no tenía control. La vida siguió como debía haber sido. Desvió la mirada de él volviendo a centrarse en los hijos. El silencio los envolvió, y por un momento nada más parecía importar. Alejandro sentía un nudo en la garganta y un torbellino de emociones mezcladas, pero no sabía cómo expresarlas. Miró una vez más a los niños, cuyas semejanzas ahora eran más evidentes que nunca. Algo dentro de él no podía dejar de creer que esa era una oportunidad perdida para arreglar algo. Yo voy a necesitar tiempo para pensar, dijo finalmente Alejandro, sintiendo una extraña urgencia en su voz. Pero necesito entender qué pasó, necesito entender cómo todo esto ocurrió. Camila lo miró por un instante, con una mezcla de pena y comprensión en su mirada, y sin más palabras, se alejó para acompañar a los niños, dejando a Alejandro allí, con sus dudas y preguntas sin respuestas. El encuentro había terminado de manera abrupta, pero para Alejandro solo era el comienzo de una investigación personal que lo consumiría. Entonces tomó una decisión. La noche aún era joven, pero su camino estaba trazado. Necesitaría descubrir la verdad. Haría preguntas discretas sobre Camila y los niños. Aún no sabía qué buscaba, pero ya no había marcha atrás. En los días que siguieron al reencuentro con Camila, Alejandro no podía dejar de pensar en los niños. La visión de ellos, idénticos a él, flotaba en su mente como una sombra, una pregunta sin respuesta que no podía ignorar. Esa noche de gala, con su brillo artificial y la indiferencia de su prometida, Fernanda, ahora parecía distante y sin importancia. Lo que más lo atormentaba era la certeza de que había hecho algo mal, algo que ya no podía deshacer. Fue en uno de esos momentos de angustia que Alejandro decidió comenzar su investigación. Sabía que Camila había cambiado, pero lo que más le intrigaba era cómo había transcurrido su vida después de su partida abrupta. Tenía en algún lugar una curiosidad irreprimible. ¿Cómo pudo haber llevado a esos niños sola? ¿Y cómo él no supo nada? ¿Cómo nadie le había hablado sobre el embarazo o las dificultades que ella había enfrentado? No podía seguir viviendo con esas preguntas sin respuesta. Alejandro estaba acostumbrado a resolver problemas rápidamente, con la misma eficiencia con la que manejaba su empresa. Esta vez, sin embargo, no tenía todos los datos, y eso lo dejaba inquieto. Fue por eso que al llegar a su oficina esa mañana, decidió llamar a algunos amigos y conocidos de Camila, personas que tal vez supieran algo que él no sabía. «Hola, Esteban. ¿Todo bien?», dijo Alejandro por teléfono, tratando de sonar casual, pero el nerviosismo se dejaba notar en su voz. Esteban era un antiguo compañero de universidad de Camila, alguien con quien él sabía que ella aún mantenía contacto. «Alejandro, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?», respondió Esteban, sorprendido pero interesado. «Estoy bien. En realidad, tengo una cuestión, algo sobre Camila. ¿Sabes qué pasó con ella después de que...?» Alejandro vaciló, sabiendo que no podía ser demasiado directo. No quería parecer invasivo, pero tampoco quería seguir perdiendo tiempo. «Ah, estás hablando de los hijos, ¿no?», preguntó Esteban, haciendo que Alejandro casi perdiera el control. El tono de voz de Esteban indicaba que sabía más de lo que debería. «¿Hijos?», repitió Alejandro, intentando disimular el choque.
No sabía cómo reaccionar. Sentía que la información que estaba a punto de recibir cambiaría todo. Sí, sí. Bueno, ella tuvo hijos poco después de que te fuiste. 3 niños, si no me equivoco. Pero mira, nadie sabe realmente cómo pasó todo esto. Camila se aisló bastante después de eso. Solo sé que estuvo muy sola, ¿sabes? Casi desapareció por un tiempo. Alejandro permaneció en silencio, asimilando la información. Sus ojos se entrecerraron mientras intentaba procesar lo que había oído. ¿3 hijos? Justo después de que me fui. Sintió como si el suelo bajo sus pies estuviera desapareciendo. Pero Esteban no tenía más respuestas para dar, y Alejandro sabía que tendría que buscar en otros lugares. La conversación con Esteban dejó una sensación de vacío en su estómago, pero no podía detenerse ahí. Su siguiente intento fue investigar más a fondo en las redes sociales, buscar publicaciones antiguas, fotos de Camila, cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre lo que había pasado durante esos años. Pero, para su sorpresa, no había casi nada. Camila había borrado todo. No quedaba ni un solo rastro en línea que hablara sobre ella después de su partida. Eso era, al menos, extraño. Una mujer que siempre había sido activa en las redes sociales, que compartía sus momentos de felicidad y tristeza, ahora estaba completamente ausente. Lo que Alejandro no sabía era que, desde su partida, Camila había optado por un aislamiento profundo. Se había alejado de todos, excepto de un pequeño círculo de personas que la ayudaron durante los primeros meses después del nacimiento de los niños. Pero no quería que nadie supiera que se había convertido en madre. No quería que nadie supiera de las dificultades que había enfrentado, y mucho menos quería que Alejandro lo supiera. Había tomado la decisión de seguir adelante, sin esperar nada de nadie, especialmente de él. A medida que Alejandro continuaba su investigación, encontró algunos relatos sobre un evento extraño, algo que ni siquiera recordaba, pero que con el tiempo se había convertido en un recuerdo doloroso para Camila. Mientras él estaba fuera del país, en un viaje de negocios, ella había tenido un incidente en el trabajo que la involucró directamente en una fraude financiera. Aunque el caso nunca fue completamente resuelto, las circunstancias habían dejado a Camila en una situación precaria, sin apoyo y sin amigos. No le contó a nadie, y cuando se enteró de que estaba embarazada, decidió mantenerlo en secreto. Para ella, el embarazo fue otra razón para desaparecer del radar de todos. Cuando Alejandro descubrió esto, la culpa lo invadió. ¿Cómo pudo simplemente abandonar a Camila sin saber lo que estaba pasando, sin pensar en las consecuencias de su partida abrupta? Su egoísmo parecía aún mayor ahora, mientras comenzaba a darse cuenta de lo difícil que había sido la vida de ella después de todo. Pude haber sido su apoyo, se cuestionaba, pero pronto se culpaba, pensando que nunca habría funcionado. Estaba tan obsesionado con mi carrera, tan inmerso en mi propio mundo, pero la verdad era que no le había dado a Camila ni siquiera la oportunidad de hablar. Con el paso de los días, la investigación de Alejandro fue revelando una capa tras otra, y cada nuevo descubrimiento parecía llevarlo a más preguntas, sin respuestas definitivas. Encontró una pista que lo llevó hasta un antiguo empleador de Camila, una empresa de marketing en la que trabajó antes de desaparecer. Un antiguo compañero de trabajo llamado Juan le reveló a Alejandro que, después de la fraude, Camila fue retirada de la empresa de manera silenciosa. Una vez más, encontró una situación en la que Camila había quedado sola, sin la ayuda de nadie. También supo que ella no había revelado su embarazo a nadie en la empresa, por lo que la empresa continuó tratándola con el mismo distanciamiento de siempre. Alejandro estaba empezando a juntar las piezas, pero había algo que no tenía sentido. ¿Cómo había logrado ella mantener a los hijos sola? ¿Cómo habría sido posible para una mujer lidiar con todo eso sin ningún tipo de apoyo? Las preguntas comenzaban a formar un rompecabezas, pero aún faltaba la pieza más importante. Estaba perdiendo el control de la situación, y una nueva sensación de desesperación se apoderó de él. Necesitaba encontrar a Camila, confrontarla con lo que sabía y entender qué realmente había pasado entre ellos, y lo más importante, lo que sucedería a partir de ese momento. Y, mientras se preparaba para dar el siguiente paso, algo estaba claro.
Ya no podía seguir ignorando las consecuencias de sus decisiones. Después de días de investigación, noches en vela y una tormenta de emociones encontradas, Alejandro estaba finalmente convencido de una cosa. Esos niños eran, de hecho, sus hijos. La semejanza era innegable, pero necesitaba una confirmación definitiva. El peso de la duda lo consumía, y la única manera de calmar su mente sería saber la verdad absoluta. Sin avisarle a nadie, Alejandro buscó un laboratorio especializado y con un disfraz simple realizó una prueba de ADN. No sabía exactamente qué esperaba, pero el miedo a enfrentarse a la verdad era aún más angustiante que la duda misma. El resultado, cuando finalmente llegó, fue claro. Los niños eran sus hijos biológicos. La sensación que invadió a Alejandro fue una mezcla de shock, culpa y desesperación. Había perdido años, años preciosos en los que podría haber sido parte de sus vidas, años que ya no podía recuperar. El peso de la paternidad llegó de manera tan avasalladora que apenas podía respirar. ¿Cómo se permitió estar tan distante? ¿Cómo pudo dejar a Camila enfrentar todo eso sola, sin siquiera saber de su embarazo? Por más que la confirmación de su paternidad fuera un paso importante, también lo dejó emocionalmente afectado. No había alegría en reconocer a sus hijos, solo un dolor profundo y una sensación de pérdida. La culpa lo corroía, y el deseo de corregir el error cometido parecía cada vez más fuerte. Pero al mismo tiempo, una parte de Alejandro sabía que no sería fácil recuperar la confianza de Camila o de sus hijos. Pasaron algunos días desde el resultado de la prueba. Alejandro, ahora más decidido que nunca, sabía que debía buscar a Camila. Necesitaba enfrentar las consecuencias de su pasado y sobre todo dar un paso hacia el futuro, hacia su futuro. La idea de regresar a su vida de lujo y poder ahora le parecía vacía, un camino que ya no quería seguir. Pero ¿cómo podría acercarse a Camila después de tanto tiempo? Con el corazón pesado la buscó. No sabía exactamente qué le diría, pero sentía que era hora de hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. La encontró en un café, un lugar tranquilo, sin la presencia de los niños, algo que le daba una falsa sensación de control sobre la situación. Camila lo recibió con una mirada distante, pero no hostil. Su expresión era impasible, como si ya supiera que ese momento llegaría, pero aún no estuviera dispuesta a aceptarlo. «Camila, necesitamos hablar», dijo Alejandro, con voz tensa pero firme. «Yo necesito que sepas la verdad. Hice una prueba de ADN. Sé que los niños son míos». Camila no reaccionó inmediatamente. Simplemente lo miró durante un rato, como si estuviera midiendo sus palabras, el peso de la situación. Luego, de forma casi imperceptible, movió la cabeza como si ya supiera de qué le estaba hablando, pero no quisiera involucrarse. «Alejandro, eso no cambia nada», dijo calmadamente. «Viví mi vida sin ti, y yo aprendí a ser madre sola. No te necesito, no ahora, no después de todo». Las palabras de Camila fueron como un golpe directo al pecho de Alejandro. Sintió un nudo en la garganta, un dolor creciente. Quería justificar sus acciones, explicar lo que había pasado, pero sabía que no había ninguna explicación que pudiera borrar los años de abandono. «Camila, yo cometí un error. Ahora lo sé. Debería haberme quedado, debería haber estado allí para ti, para ellos. Pero lo que pasó, pasó. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte del futuro. Quiero ser padre para mis hijos. Yo necesito de ti. Necesito la oportunidad de corregir las cosas». Camila suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso enorme. Lo miró con los ojos claros y profundos, y su expresión, normalmente cerrada, mostró signos de vulnerabilidad. Pero antes de que Alejandro pudiera decir algo más, ella lo interrumpió. «Alejandro, sé lo arrepentido que estás, lo veo, pero no sabes lo que fue estar sola. No sabes lo que fue cargar a los hijos sin nadie a mi lado. No sabes lo que fue ser abandonada en el momento en que más te necesité», dijo con voz firme, pero con una tristeza que no podía ocultar.
No quiero volver atrás. No puedo. Tú me dejaste. Y cuando te fuiste, yo no sabía que estaba embarazada. Lo supe después, cuando ya era tarde. No quería que supieras esto, y aún ahora no sé si realmente entiendes lo que eso significaría para mí. No sé si mereces la oportunidad de estar en la vida de ellos. Alejandro sintió que las palabras de ella resonaban en su mente, y el peso de esas frases lo aplastaba de una manera indescriptible. Sabía que no había manera de borrar lo que había hecho, pero el deseo de redimirse, de ser parte de esa familia que nunca supo que tenía, era algo que no podía ignorar. Camila, por favor, no me dejes fuera de sus vidas. Yo puedo ser un buen padre. Quiero ser un buen padre. Ella lo miró con una intensidad que hizo que Alejandro se sintiera expuesto, vulnerable, y por un instante tuvo la sensación de que ella lo veía de una manera que nadie jamás lo había hecho. No te estoy pidiendo que vuelvas, Alejandro. No te estoy pidiendo que seamos lo que éramos. Eso es pasado. Lo que estoy diciendo es que, para mis hijos, yo soy todo, y si quieres ser parte de esto, tendrás que demostrarlo día tras día. Porque ellos no van a entender lo que pasó. Y no sé si alguna vez podré perdonarte, pero ellos te necesitan. Si quieres intentarlo, hazlo. Pero sabes que la oportunidad de recuperar su confianza, y la mía, no será fácil. Alejandro se quedó en silencio, absorbiendo el peso de las palabras de ella. El futuro, que antes parecía claro y controlado, ahora estaba nublado por incertidumbres. Pero había algo en su pecho, una chispa de esperanza que no sabía que existía, que lo impulsaba a seguir adelante. Había tomado la decisión de cambiar y haría lo que fuera necesario para tener un lugar en la vida de Camila y de sus hijos. Pero, mientras Alejandro trataba de asimilar todo lo que acababa de escuchar, algo más se estaba formando en las sombras. Fernanda, su prometida, empezaba a notar que algo estaba diferente. Ya sospechaba que Alejandro estaba extraño, ausente, y cuando él comenzó a distanciarse más, su instinto de control entró en acción. Comenzaba a cuestionar sus intenciones, y Alejandro pronto se daría cuenta de que su vida estaría en riesgo, en más de un sentido. El camino de Alejandro apenas comenzaba, y aún no sabía lo difícil que sería enfrentar no solo los fantasmas de su pasado, sino también la amenaza que surgía desde su propio hogar. En los días que siguieron a la conversación con Camila, Alejandro se encontró en una espiral de reflexiones y cuestionamientos. El peso de la revelación sobre los hijos lo consumía y apenas podía lidiar con la culpa que lo afligía. ¿Cómo había sido tan ciego, tan egoísta, al dejar a Camila y la vida que ni siquiera sabía que tenía? Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él aún intentaba convencerlo de que la vida que había construido, con su carrera de éxito y poder, tenía su valor. Estaba acostumbrado a ese mundo, la sed de control, la rutina de negocios, el lujo que lo acompañaba, ser CEO de una empresa inmensa, tomar decisiones que afectaban a miles de personas. Eso formaba parte de quién era él, y quién sería si abandonara todo eso. Pero ahora, con la paternidad tocando su puerta de una manera tan avasalladora, ya no podía seguir ignorándose. El dilema lo corría como un río turbulento, y Alejandro no sabía hacia dónde nadar. Volver a comenzar con Camila y sus hijos parecía imposible, pero no más que seguir viviendo de forma impersonal, distante de la verdadera esencia de la vida, de la familia. Pasaba horas solo, pensando qué hacer. En su mente surgían imágenes de los niños, de sus rostros, sus risas, sus pequeñas manías. Ellos eran su carne y su sangre, y la idea de no verlos nunca más, de no formar parte de sus vidas, le parecía insoportable. Pero al mismo tiempo estaba Fernanda, su prometida, con quien estaba a punto de casarse y que representaba todo lo que él conocía. Una vida de estatus, prestigio y estabilidad. A cada paso que daba hacia Camila y los niños, retrocedía un paso hacia lo que había construido. Sentía que estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero la verdadera pregunta era, ¿estaba listo para renunciar al lujo, al poder y a la imagen pública que tanto había cultivado?
El miedo a perder todo lo que había conquistado siempre estaba allí, como una sombra vigilando cada movimiento. Pero Raquel comenzaba a darse cuenta de que algo no estaba bien. Ella, con su agudo sentido y personalidad manipuladora, pronto detectó cambios en el comportamiento de Alejandro. Él estaba más distante, más pensativo, ausente en compromisos importantes y, lo peor, menos interesado en las cuestiones que antes dominaban su atención, como las reuniones y decisiones de negocios. «Alejandro, ¿qué te pasa?», Raquel preguntó una noche, durante una cena silenciosa en su elegante apartamento. Ella lo observaba con atención, los ojos entrecerrados, casi desafiantes. «Estás diferente. Algo está pasando y no me lo estás diciendo». Alejandro sintió el peso de la pregunta y trató de disimular la ansiedad, pero no había forma de esconderlo. Raquel sabía cuándo mentía, y él no sabía qué decir para convencerla de que todo estaba bien. «Todo está bien, Fernanda. Solo estoy ocupado. Eso es todo», respondió, intentando sonar convincente. Pero Raquel no era tonta. Ya había comenzado a notar la frecuencia con la que Alejandro hablaba de Camila, la forma en que se desvanecía, como si la presencia de ella lo sacara de control. Y en su mente, lo que estaba pasando era claro. Alejandro se estaba involucrando emocionalmente con su exnovia. «Te estás alejando de mí por ella, ¿verdad?», Raquel dijo, su tono frío pero con una tensión palpable. «Camila, ¿cierto? Te vi con ella en la fiesta. Aún la amas, ¿verdad?». Alejandro se sintió atrapado. No sabía cómo reaccionar. La presión de Raquel lo ahogaba y la sensación de estar siendo manipulado por ella aumentaba con cada palabra que decía. Raquel siempre había sabido usar su posición de poder para controlar a las personas, para obtener lo que quería. Ahora comenzaba a usar ese poder para mantener a Alejandro a su lado, para asegurarse de que permaneciera en su vida, sin importar el costo. «Camila ya no forma parte de mi vida, Fernanda. No te preocupes por ella». Alejandro intentó disimular la tensión, pero su voz vaciló al mencionar el nombre de Camila. «¿Me lo prometes?», insistió Fernanda acercándose, con los ojos duros y desafiantes. «Porque si no haces lo que te digo, tendré que actuar. Me aseguraré de que pierdas todo. Tu carrera, tu nombre, tu prestigio». Era la amenaza que Alejandro temía, y la verdad era que sabía que Raquel tenía los medios para destruirlo. Ella tenía influencia, contactos y una red de personas que podían convertir su vida en un infierno si realmente lo deseaba. No le importaba lo que él sentía por Camila. Para ella, lo más importante era mantener el control sobre su vida y sus decisiones. Y mientras Alejandro trataba de procesar sus palabras, su mente se volvía hacia Camila. Cada vez más se veía envuelto por los sentimientos que aún nutría por ella. El dolor del pasado, el distanciamiento, la pérdida de una oportunidad para construir una vida junto a ella y los niños. Todo eso estaba moviendo su corazón de una manera que no sabía cómo controlar. Ya no se veía solo como el hombre de negocios exitoso, sino como un hombre con una oportunidad de ser algo más. Un padre, un compañero, alguien que podría reconstruir su vida junto a quien amaba. Sin embargo, los desafíos no solo eran internos. Raquel se convertía en una fuerza opresiva, siempre presente, tratando de manipularlo, minando sus opciones a cada paso. Comenzó a investigar más a fondo el pasado de Camila, revisando redes sociales, hablando con contactos en común y pronto tuvo suficiente información para levantar serias sospechas. Sugería que Camila era una farsa, que había aprovechado la situación para engañar a Alejandro y que sus hijos podrían ser una invención para manipular sus emociones. «¿Sabes, Alejandro?», dijo con una sonrisa sarcástica, «tengo algunas informaciones sobre el pasado de Camila. He oído rumores de que estuvo involucrada en algo. Un escándalo de fraude en el trabajo, ¿lo recuerdas? Y lo que hizo después de todo eso. No te engañes. Ella no es la mujer que piensas que es». Cada palabra de Raquel penetraba más profundo en su mente, y el hecho de que ya no estuviera seguro sobre lo que creía acerca de Camila lo dejó aún más dividido. Realmente había escondido algo tan grave, pero al mismo tiempo
Su corazón le decía que los niños eran suyos y no podía simplemente darles la espalda. El dilema de Alejandro se intensificaba cada día. La tensión entre su carrera y su deseo de estar al lado de Camila solo aumentaba. Ya no sabía qué quería, o mejor dicho, no sabía qué estaba dispuesto a perder. La vida de lujo y poder que había tenido, con Raquel a su lado, o la oportunidad de reconstruir su vida al lado de Camila y sus hijos, en un viaje que no sabía a dónde lo llevaría, pero que empezaba a parecer más auténtico, más verdadero. Se encontraba en un campo minado, con la amenaza de Raquel destruyendo sus decisiones y la certeza de que el tiempo se agotaba. No sabía cuánto más podría seguir aguantando antes de que todo se desmoronara. Alejandro estaba exhausto de tanto reflexionar, de tanto debatirse entre la vida que había elegido y la vida que ahora se presentaba ante él, inesperada e incontrolable. Cada paso que daba hacia la verdad lo alejaba aún más del mundo que conocía, de ese mundo lleno de negocios y estatus que pensaba que era todo lo que necesitaba, pero ahora ya no más. No podía seguir ignorando el peso de la paternidad, el vínculo con esos niños que eran sus hijos, que acababa de descubrir, pero que ahora ocupaban cada uno de sus pensamientos. Tras noches en vela y discusiones internas que se arrastraron durante días, Alejandro tomó una decisión. Ya no importaba cuántas veces luchara por mantener el control sobre su vida de lujo y poder, la verdad era que ya no podía ignorar lo que estaba en juego. Quería ser padre de esos niños. Quería estar presente en sus vidas y además quería intentar reconectar con Camila, la mujer que, a pesar de todo lo sucedido, aún ocupaba un espacio importante en su corazón. Pero esa decisión, que parecía tan lucía y necesaria, no era sencilla. Y como si la presión interna no fuera suficiente, Alejandro tuvo que enfrentar el mayor obstáculo de todos, Fernanda. Raquel no era una mujer que aceptaba perder el control. Y al darse cuenta de que Alejandro comenzaba a alejarse, se volvió cada vez más hostil, más manipuladora. Sabía cuánto temía él perder todo lo que había conquistado, y por eso no dudó en usar esa vulnerabilidad a su favor. Alejandro, ¿realmente crees que puedes simplemente tirar todo por la borda por Camila y por unos niños que apenas conoces? Raquel dijo con un tono helado al encontrarlo en su oficina. Ella sabía exactamente en qué punto estaba emocionalmente, y la forma en que la presión se manifestaba en ella era cruel. Estás tirando tu carrera, tu reputación, y si sigues con esto, voy a asegurarme de que pierdas todo. Las palabras de Raquel eran como cuchillos afilados. Sabía lo que tenía que hacer para golpearlo, para hacerle dudar de su propia decisión. Pero Alejandro no se dejó intimidar, al menos no de inmediato. Estaba cansado de ser manipulado, cansado de vivir una vida que ya no era realmente la suya. No puedo seguir viviendo así, Fernanda. Alejandro respondió, su voz firme, pero con un dolor evidente. Sentía que ese momento sería decisivo. Necesito ser honesto conmigo mismo. Necesito hacer lo que es correcto. Raquel no estaba dispuesta a dejar que Alejandro se fuera tan fácilmente. Sus ojos brillaron con ira y fue directa. No solo estás poniendo en riesgo tu vida profesional, Alejandro, estás poniendo en riesgo nuestra vida. Sé todo lo que has hecho, todos tus errores, todos los secretos que guardaste, y puedo hacerlos públicos si sigues con esta idea estúpida de ser padre de esos hijos de los que no tienes ningún derecho de cuidar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire como un veneno lento. Sabes que soy capaz de eso. No me hagas llevar esto más lejos. Alejandro sintió un escalofrío al escuchar eso. Sabía que Raquel tenía el poder para destruir su carrera, su vida pública. Ella era implacable y ya había visto en otras ocasiones cuánto utilizaba su control para manipular a los demás. Pero en ese momento también supo que no podía volver atrás. La decisión estaba tomada. Estaba cansado de ser prisionero de una vida que ya no lo llenaba. Ya no quería vivir con la sensación de estar perdiendo lo que realmente importaba. Sus hijos, la oportunidad de ser parte de una familia, la posibilidad de construir algo verdadero con Camila.
Eso era lo que quería ahora. Alejandro no tuvo tiempo para reflexionar más. La tensión interna lo consumía. Sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse, pero de alguna manera estaba en paz. Sentía que al tomar esa decisión, finalmente estaba comenzando a ser la persona que debía ser. Al día siguiente, Alejandro se alejó de su vida en el mundo de los negocios. Se reunió con los directores de la empresa y comunicó su decisión. Dejaría su puesto como CEO. Sabía que eso significaba perder su posición, perder el poder que tanto valoraba, pero también sabía que la oportunidad de empezar de nuevo junto a Camila y sus hijos no podía ser pospuesta más. Ya no podía seguir siendo el hombre de negocios que pensaba que debía ser. Necesitaba ser el hombre que sus hijos merecían. Fue una decisión dolorosa, pero Alejandro estaba decidido. Sabía que las consecuencias serían severas, pero ya no le importaba. Había perdido demasiado tiempo. La escena que siguió fue casi surreal. Alejandro fue a la casa de Camila, decidido a pedir disculpas, a redimirse. La idea de estar cerca de los niños, de construir un futuro con ellos, ocupaba todos sus pensamientos. Necesitaba ser parte de sus vidas, y para eso necesitaba confrontar a Camila una vez más, pedir perdón y explicar que, ahora, estaba listo para ser el padre que ella y los niños merecían. Cuando llegó, encontró a Camila sola en la sala. Sus ojos estaban cansados, pero había algo en su mirada que transmitía una curiosidad contenida. Ella aún estaba dudosa, pero había algo más allí. Sabía que Alejandro había cambiado. Ya no era el hombre que la había abandonado sin explicaciones. «Camila, he tomado una decisión», Alejandro dijo, su voz rasposa y emocionada. «He dejado atrás todo lo que construí, todo lo que pensé que era importante, pero ahora sé lo que realmente importa. Necesito formar parte de la vida de los niños. Quiero ser un padre para ellos. Y más que eso, quiero intentar reconstruir lo que ambos perdimos». Camila permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera sopesando sus palabras, reflexionando sobre lo que realmente quería decir. Luego, finalmente, habló con una calma sorprendente. «No sé lo que el futuro nos depara, Alejandro, y no sé si estás listo para lo que esto significa, pero sí, estás comenzando a hacer lo que es correcto. Ahora, lo más importante es que no me pidas que confíe en ti de inmediato. Tendrás que demostrar día tras día que estás aquí para quedarte, para ser el padre que tus hijos merecen». Alejandro sintió un peso enorme desvanecerse de sus hombros. No sabía cómo se desarrollarían las cosas, pero en ese momento sintió que estaba en el camino correcto. Tenía mucho que demostrar, no solo a Camila y a los niños, sino a sí mismo. Finalmente, estaba listo para dejar atrás su antigua vida, para dedicarse a lo que realmente importaba: su familia. El camino sería largo, pero, por primera vez en años, Alejandro sentía que estaba haciendo lo correcto. Y eso le daba el valor que tanto necesitaba para seguir adelante. La vida de Alejandro comenzó a tomar un rumbo más claro en los últimos meses. Finalmente, había encontrado el equilibrio entre la familia que ahora intentaba reconstruir y la conciencia tranquila de quien, a pesar de todos los errores del pasado, estaba intentando hacer lo correcto. Cada visita a Camila y a los niños lo hacía sentirse más parte de algo más grande, más significativo. Pasaba más tiempo con los niños, conociendo sus pequeñas personalidades, sus risas y hasta sus berrinches. Era una sensación de renovación, de una segunda oportunidad que nunca imaginó tener. Pero la vida, como siempre, tiene sus propios planes. Y mientras Alejandro comenzaba a acostumbrarse a su nueva realidad, apareció un último giro inesperado, algo que nunca habría podido prever. Era una mañana común, de esas en las que Alejandro se sentía inmerso en su nueva rutina, cuando recibió una llamada de Lucía, una amiga de Camila, alguien con quien aún no se había encontrado personalmente, pero que sabía que era importante para ella. El tono de voz de Lucía, aunque educado, tenía un fondo de urgencia. Algo la había incomodado, algo que parecía estar pesando sobre ella, y, como Alejandro pronto descubriría, el peso de esa revelación cambiaría todo. «Alejandro, necesito contarte algo sobre Camila»,
Algo que ella nunca tuvo el valor de decirte, comenzó Lucía, dudando un poco antes de continuar. Sé que has estado muy presente en la vida de ella y de los niños, y eso me alegra por ella, pero hay algo que ella nunca te reveló. Alejandro, al escuchar esas palabras, sintió una ligera presión en el pecho. Sabía que había más cosas que Camila podría haber ocultado, secretos que nunca había compartido con él, pero jamás imaginó que algo tan profundo aún estuviera por llegar. «¿Conoces a Francisco, verdad?», preguntó Lucía. El nombre le sonó como una música lejana, algo que no estaba seguro de si estaba entendiendo correctamente. «¿Francisco?», repitió Alejandro confundido. «¿Quién es Francisco?». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Lucía suspiró como si estuviera a punto de revelar algo que sabía que cambiaría todo. «Francisco es el hijo de Camila, Alejandro, el cuarto hijo. Él murió antes de nacer». Alejandro permaneció en silencio, atónito. La información fue un shock, un peso que cayó sobre él sin previo aviso. No sabía qué sentir. ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo nadie le había contado sobre Francisco? Era un hijo perdido, una parte de la historia que Camila nunca había compartido. Y ahora, con esta revelación, sentía que toda su jornada de descubrimiento sobre su paternidad había sido construida sobre una base incompleta. Lucía, al percatarse del impacto de sus palabras, continuó. «Camila nunca logró superar esto, Alejandro. Nunca habló sobre Francisco con nadie, ni siquiera contigo. Ella estuvo muy afectada, claro, pero nunca quiso que eso interfiriera en tu relación con ella. Cuando él murió, ella simplemente se quedó sola y decidió seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero eso siempre pesó sobre ella. Nunca tuvo la oportunidad de hablar sobre él». La sensación de pérdida invadió a Alejandro, pero no de la manera en que esperaba. No era solo la pérdida de un hijo que ni siquiera sabía que tenía. Era el luto que Camila había cargado sola, el dolor que nunca le permitió compartir con él. Él la había abandonado sin saber que ella estaba enfrentando un dolor tan profundo, y eso lo hizo sentirse aún más culpable. «Necesito hablar con ella sobre esto», dijo Alejandro, tratando de entender el torbellino de emociones dentro de sí. Sabía que ahora había más que el simple deseo de ser padre para los niños. Había un vínculo aún más profundo, una historia incompleta que necesitaba ser sanada. Al buscar a Camila para entender lo que había sucedido, la encontró en casa, sola. Los niños estaban jugando en el jardín, lejos de la conversación que Alejandro necesitaba tener con ella. Camila, al verlo entrar, pareció saber que él estaba allí por algo importante, algo que quizás temía. «Camila, yo supe sobre Francisco», comenzó Alejandro con una voz cargada de un respeto nuevo y silencioso. No sabía cómo abordar el tema, pero sabía que no podía evitarlo. «Lucía me contó. No sabía que lo habías perdido». Camila lo miró, y por un momento su mirada se tornó distante, como si se transportara a un tiempo y lugar donde el dolor de perder a Francisco aún fuera reciente. Respiró profundamente, como si se estuviera preparando para hablar de algo que nunca imaginó que tendría que compartir con alguien. «Nunca quise hablar sobre esto, Alejandro», dijo, su voz suave, casi quebrándose. «Cuando él murió, sentí que una parte de mí también se fue. Fue algo que no supe cómo manejar. No quería que lo supieras. No quería que tú cargases con ese dolor también. Ya te ibas y yo simplemente necesitaba seguir adelante. No sabía qué más hacer». Alejandro dio un paso adelante, tocando suavemente el brazo de Camila. «No tenías que hacerlo sola. Yo debería haberme quedado. Debería haber visto el dolor que cargabas». El silencio entre ellos fue pesado, pero también liberador. Alejandro entendió ahora que todo lo que habían perdido, todo el sufrimiento no compartido, formaba parte de un ciclo que finalmente estaba llegando a su fin. No podía cambiar el pasado, pero de alguna manera sabía que podía ayudar a Camila a seguir adelante. Habían perdido a un hijo, pero ahora estaban juntos para cuidar de los otros 3. La conversación que siguió fue de una intensidad indescriptible.
Camila finalmente comenzó a hablar sobre el dolor de perder a Francisco, sobre el luto que nunca tuvo permiso para vivir plenamente. Alejandro escuchó, sin interrupciones, sin juicios. Sabía que este momento de vulnerabilidad era esencial para que ambos comenzaran a reconstruir lo que quedaba de su relación. Y al final de esa conversación, cuando las palabras ya no parecían ser suficientes, se abrazaron, como si el dolor que los separaba finalmente fuera compartido. En los días que siguieron, algo cambió entre ellos. La verdad sobre Francisco no solo los unió, sino que también ayudó a solidificar el vínculo que comenzaban a reconstruir. Los niños, con su amor incondicional y curiosidad natural, recibieron a Alejandro con los brazos abiertos. No sabían la historia que rodeaba al hermano perdido, pero sentían, sin saberlo, que la familia ahora estaba completa de una manera nueva. Al final, Alejandro no solo aceptó la paternidad de los 3 niños que conocía, sino que también hizo un compromiso con Francisco, un compromiso silencioso, pero profundo, de que nunca olvidaría a ese hijo perdido. Ahora sabía que la verdadera paternidad no se trataba solo de cuidar a los hijos que estaban a su lado, sino también de honrar a aquellos que no pudieron crecer con él. La historia de Alejandro, Camila y los niños no era perfecta. Habían enfrentado pérdidas, errores y momentos de dolor. Pero al final, lo que los unió fue la sinceridad, el amor y la voluntad de reconstruir lo que se había roto. Ellos eran una nueva familia, y aunque no podían retroceder en el tiempo para corregir todo lo que habían perdido, sabían que podían seguir adelante, más fuertes y más unidos que nunca.